Hola, buenos días. Vamos a continuar con la explicación de la máquina síncrona. Hemos visto ya los aspectos conductivos, la ubicación y la forma del rotor y de stator, de inducido y de inductor, cómo pueden alternarse. Y ahora vamos a ver los sistemas de excitación, ¿vale? Decíamos que para que la máquina síncrona funcione necesitamos un inductor que es un campo magnético generado con corriente continua. ¿Vale? Decíamos que se podían emplear imanes permanentes, pero entonces no teníamos capacidad de regularlos. Por lo tanto, en general, siempre hablaremos de que necesitamos una corriente continua de excitación. ¿Vale? Vamos a ver los diferentes sistemas que tenemos de conseguir esa corriente continua. ¿Vale? Pues, por un lado, podemos conseguirlo a través de alimentación externa, es decir, simplemente un sistema externo que aporte corriente continua, o un sistema de autoexcitación, es decir, el propio generador pueda alimentarse de corriente continua generada por él mismo. Cuando tenemos la externa, lo normal es que utilicemos la fuente externa para iniciar la excitación y que una vez que el generador está funcionando, se autoalimente autónomamente. ¿Vale? Este sería el caso del alternador del coche. La batería proporciona la excitación, pero luego es el propio alternador quien recarga la batería. ¿Vale? Entonces tendríamos una generación en alterna que solamente se genera porque estamos alimentando con una intensidad en continua el inductor. Para iniciar la generación de alterna necesitamos la excitación inicial, por lo tanto tiramos de batería. En el momento en que la máquina empieza a generar energía, lo que hace el alternador es rectificar la salida, la onda de alterna que sale se rectifica, se consigue una onda de continua y con esa onda se recarga la batería. ¿Vale? En ese momento ya no sería necesario tirar de continuar gastando la batería, sino que todo lo contrario, se estaría recargando. ¿Vale? También podríamos tener una excitación por generador externo, ¿vale? Hasta esto sucede, por ejemplo, cuando vamos a alimentarnos o vamos a alimentar a una red, pero no nos podemos conectar a la red hasta que estemos sincronizados con ella. ¿Vale? Entonces tendríamos un generador externo que mediante rectificación electrónica nos da una corriente continua, alimentamos el alternador, conseguimos la sincronización con la red y cuando nos conectamos a la red ya podemos desconectar el generador y alimentarnos directamente de la propia red. Cuando hablamos de excitación propia, quiere decir que la propia máquina contiene un sistema en el que se genera la corriente continua. Estos sistemas pueden mencionar una excitatriz piloto que se consigue con imanes permanentes y una principal que tiene una excitación bobinada. Y en general pueden generar directamente la corriente continua, es decir, con colectores de Delgas, pero como la rectificación electrónica ya es cada vez más eficiente y más barata, esos sistemas normalmente están ya en desuso. ¿Vale? Entonces, este sería el que ya no vais a ver, ¿vale? Tendríamos a la derecha una dinamo con imanes permanentes que con el giro y los imanes permanentes genera una genera una corriente. Esa corriente es la que nos permite alimentar los imanes de la excitatriz principal. Y con la corriente continua que genera la excitatriz principal, alimentamos el alternador. ¿Vale? Necesitamos el paso de piloto a principal para poder tener el punto de regulación.
¿Vale? En este caso tenemos la excitación en lugar de mediante dinamos con rectificadores. Es decir, tenemos una excitatriz piloto con imanes permanentes que genera, ya no es una dinamo, sino que genera corriente alterna, se rectifica esa alterna y con esa corriente alterna se alimenta, perdón, se rectifica la alterna para generar continua y con esa corriente continua se alimenta la excitatriz principal, que de nuevo genera alterna y vuelve a rectificarse a través de rectificadores electrónicos y se alimenta el alternador. De nuevo, con la mejora de la electrónica y de los rectificadores electrónicos, una variante de este sistema que estáis viendo sería aquí, como veis, se traslada la corriente continua o la alterna que sale de la excitatriz principal, se conecta al estator y se traspasa al rotor del inductor del alternador. ¿Vale? Sin embargo, si se invierte esa configuración, en lugar de montarse en la excitatriz principal, la salida del inducido en el rotor se montase en el estator, en lugar de montarse en el estator, se montase en el rotor, tendríamos que la salida de alterna de la excitatriz principal y la entrada de continua del alternador van montadas en el eje, van rotando las dos. Por lo tanto, podríamos montar el rectificador en el propio eje de forma que la unión pueda ser fija, no necesitamos escobillas. ¿De acuerdo? Esta última probablemente sería el sistema más común en la actualidad en el uso de este tipo de generadores. ¿Vale? Por último, en generadores de poca potencia se puede utilizar el propio magnetismo remanente de los polos. ¿Vale? Normalmente, cuando tú has tenido la máquina funcionando, los polos continúan imantados de alguna manera. Entonces, cuando tú empiezas a funcionar, el magnetismo remanente te permite generar cierta energía. Probablemente el campo magnético no sea muy elevado y por tanto no se genere mucha potencia. Pero con esa pequeña potencia se puede empezar a realimentar el devanado inductor, fortalecer el campo magnético e ir subiendo la intensidad de excitación hasta que tengamos un campo magnético estable y por tanto una salida del alternador estable. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí hemos visto los sistemas de excitación. De nuevo, recomiendo que reviséis este epígrafe del libro de Fraile Mora y si tenéis alguna duda la revisamos en tutorías. Muchas gracias.